Bueno, entonces estamos acá. Les comento, nosotros somos Claraveter Ediciones, para todos aquellos que no nos conocen. Somos una editorial que empezamos a trabajar en el año 2012 a partir de estar vinculados a un Centro Cultural de Imaginería, un espacio en Boedo, un espacio que tuvimos entre el año 2011 y 2017 con María Inés Martínez, que es mi compañera y la que también trabaja con la editorial. Bueno, a partir de sacar un primer libro de poesía, que tenía el nombre de nuestro ciclo Poesía bajo la Autopista, empezamos a seguir publicando publicaciones de poemas, de cuentos, de novelas, de ensayos musicales, literatura infantil. Y bueno, la editorial creció bastante, creció un buen tiempo. Tenemos un catálogo de 160 libros hoy por hoy. Y bueno, y hace muy poquito, el año pasado, empezamos a armar esta colección que se llama Ediciones a Medida. Es una editorial un poquito más, que tiene un catálogo un poco más abierto, para decirlo de alguna manera, porque, bueno, sacamos, además de poesía y de narrativa, también sacamos, por ejemplo, relatos, lo que sería no ficción, como lo que vamos a escuchar hoy, estas sombras que habitamos, esas sombras que habitamos, que serían relatos, pero de no ficción, ¿no? Que es un género que quizás en Claraveter no entraba porque era ficcional. Siempre con Claraveter, como que apuntamos más que nada a la ficción literaria, en el sentido amplio. Y bueno, con Ediciones a Medida tenemos relatos de vidas, tenemos también poesía y bueno, y distintas cuestiones. Bueno, yo sin ahondar mucho más, porque bueno, entre que empezamos un poquito tarde y los cambios de lugares, quiero presentarles los libros que vamos a presentar. Este es Una constante posibilidad de fracasar, de Claudia Nahom. ¿Está por ahí, Claudia? Nada, llegar. ¿Está por ahí? Bueno, ya está llegando. Y de la misma editorial vamos a presentar este libro de Luis Benítez, que es una selección de poesía del siglo XXI. A Luis lo vi, pero no sé si están sus poetas. Ahí está. Vamos a esperar un poquito. Entonces vamos a hacer así, vamos a dar paso primero a los libros de Ediciones a Medida, que ahí vi que están los autores. Yo sé que con esto se va a complicar, alguno va a llegar más tarde, así que no se hagan problema. Le vamos a dar paso a nuestro último autor, el último en publicar, que salió de la imprenta hace una semana, como mucho, que es nuestro amigo Daniel Antonio Gursi. ¿Está por ahí, Daniel? Muy bien, fuerte aplauso para Daniel. Bueno, yo lo que te voy a pedir, Daniel, es que nos leas 3 poemas, a tu consideración, en voz alta, fuerte y clara, para que todos te puedan escuchar. Yo le comento, la obra es Acaeciendo, es el primer libro de Daniel Antonio Gursi, un compañero que hace varios años que escribe, pero bueno, ahora se animó y saca su primer libro, ¿no? Ahí está. Ahí estamos, vamos a Daniel. Sale a la cancha. Este poema se llama Fotografía. La fotografía apretada de la calle de mi infancia, de tierra y arroyo que desborda siempre e inunda, muebles que se pudren, llanto de madre. La fotografía apretada de la calle de mi infancia, amigos que juegan felices en la tarde, abuelos, pan, hogar. La fotografía apretada de la calle de mi infancia, potrero, tiempo libre, espacio, juego, vitalidad infinita. La fotografía apretada de la calle de mi infancia, emociones, muerte del general, golpe artero, fútbol, represión, adolescencia apresurada. La fotografía apretada de la calle de mi infancia, Malvinas, hermanos caídos, votos, urnas, ilusiones estafadas. La fotografía apretada de la calle de mi infancia, ajada, duerme guardada en un cajón, añeja, gris, esperando ser mirada una vez más. Como estamos en la calle Corrientes, y ustedes saben que Humberto Costantini escribe un poema hermoso a la calle Corrientes, escribo un poema que se llama Recorro tu espalda, homenaje a Humberto Costantini.
Recorro tu espalda desde Callao y Corrientes hacia el Bajo. Veredas, vértebras, lunares, vidrieras, la Academia La Paz. Descanso y contemplo, recupero fuerzas y sigo por horas sabiendo de antemano que volveré a cada esquina de pizzas y de tangos como a cada rincón de tu cuerpo. Cine, omóplatos, cuello, librería, sábado, domingo, todo da igual. Melancolía, angustia por estas calles extendidas, al igual que mis lágrimas y mis besos en tu espalda para seguir viviendo. Uno cortito. Uno bien cortito para cerrar. Edad. No tengo edad para escalar el Everest ni el Aconcagua. No tengo edad para dar saltos en la arena. No tengo edad para jugar piqui volei en el barrio. Siempre tendré edad para amarte en silencio. Y así presentamos el nuevo primer libro de Daniel Antonio Bursi, que bueno, eligió nuestra editorial, nuestro sello Ediciones a Medida para salir. Bueno, este sello es chiquito, por el momento el libro de Daniel es el cuarto. Hay dos anteriores, tres anteriores, que es uno que salió hace 2 años, después de Coelho, que está por ahí la autora, que es Sigrid, y el tercero que también salió este año, que es Esas sombras que habitamos. Yo voy a invitar a las dos autoras a que pasen acá al estrado. Fuerte aplauso. Paula Biafora y Mariana Corbalán Delgado. Ellas hicieron este libro a 4 manos. Es una belleza, es un libro que tiene que ver con la historia reciente, lo que se llama historia reciente de la Argentina, tiene que ver con los años 70, 80 y lo que siguió después de esta década. Y bueno, es un texto escrito a 4 manos, es un texto diverso también, nosotros habíamos pensado, también por eso entra en esta colección, que es Ediciones a Medida, para justamente enmarcarlo en otro plan. Hay un nuevo libro ahora que se viene también, sobre el periodo. Otro momento de la historia, pero muy cerquita. Porque es en los años, finales de los años 60, estamos 70, estamos ahí, y lo que viene, porque también nosotros somos producto de esos años. Bueno, yo les voy a invitar a que digan unas palabras y que lean un pedacito de sus textos. Bueno, la idea de Esos hombres que habitamos era mostrar cómo fue ser niñas durante la dictadura militar. Más allá de haber vivido yo personalmente en una familia que no tenía ningún tipo de militancia política ni ninguna actividad relacionada con los temas que fueron reprimidos, de todas maneras relato ciertas situaciones que yo recuerdo, no tuve que hacer ningún ejercicio de memoria, las recuerdo bien, sobre todo en los primeros años de la dictadura, que son los más violentos, de ciertas conversaciones, ciertas imágenes que quedaron grabadas en mi memoria y que dan cuenta de que más allá de no haber sufrido ningún secuestro, ni ningún ataque de manera directa, igual mi generación, que yo tenía 8 años en el 76, también sufrió las consecuencias, o sea, los chicos de esa generación igual quedamos marcados, ¿no? Yo le puse sombras a eso que recuerdo, y a la vez me pareció importante enmarcarlo en un contexto de ciertas costumbres, una vida diferente, una niñez muy distinta, ni mejor ni peor, distinta, sin tecnología, los juguetes con los que nosotros pasábamos la mayor cantidad del tiempo, y eso que en algún momento se vio interrumpido por esto que nos atravesó la vida, y que al día de hoy no se fue ni se terminó, como desde muchos lugares quieren hacer ver que ya pasó, que es algo del pasado. Bueno, yo les cuento que esto que voy a leer podría haber sido un recuerdo del 76 o 77, y que mi parte de la historia transcurre en la localidad de Florida, partido de Vicente López, que es donde yo vivo y vivía en esa época, ¿sí? Este capítulo se llama Las cosas que me dan miedo.
Hay rincones oscuros de la casa de mi abuela que prefiero no recorrer de noche. A medida que se van poblando de sombras, se cierran las ventanas y algunas puertas. Entonces nos quedamos todos en el comedor diario, solo iluminado con la luz del televisor, blanco y negro. A veces mis abuelos comentan las noticias en voz baja, serios. Se viene la podrida, dijo mi abuelo el otro día. Y yo me acordaba que mi mamá alguna vez habló de la guerra en Europa, y espero que no tengamos guerra por acá. Igual no digo nada. No quiero que sepan que tengo miedo. Desde las ventanas de la cocina se ven unos pinos muy altos, parecen misteriosos y negros de noche, como si fueran gigantes amenazantes que nos están vigilando. Me siento segura dentro de la casa. Durante el día las cosas se ven diferentes. Otra vez hay sombras, otra vez siento esa incomodidad en el cuerpo. La oscuridad me intranquiliza. No es miedo, es saber que hay cosas que no podemos ver. Me encanta jugar con mis primas y los chicos de la cuadra, en el fondo, o andar en bici y patines en la vereda. Pero por la noche es distinto, nos esconde secretos. Cuando vamos en auto, a veces hay soldados y hay lugares por los que no se puede pasar, como en esa cuadra, cerca de casa, donde vivía un señor importante que ya murió. Cuando era más chica, mi papá me llevó a verlo. Estaba toda la calle y la vereda llena de gente. Sentada en sus hombros, miraba asombrada hacia la ventana en lo alto. Alguien saludaba sonriente a la gente de abajo. Estaban felices, cantaban y brillaba el sol. Me dijeron que ese señor había sido presidente y había pasado muchos años en otro país. Todos estaban felices de que hubiese regresado. No sé por qué ahora siempre que pasamos es de noche. Hay soldados con armas en la esquina. Desde lejos la casa se ve sombría y abandonada. Ya no hay gente que canta, solo silencio. En estos momentos tengo miedo a pesar de estar con mi familia. Ojalá la noche no fuera tan larga. Zona militar. Prohibido estacionar o detenerse. El centinela abrirá fuego. Bueno, yo a diferencia de Paula no soy escritora todavía, o sí, porque eso me invita a ella en la pandemia, que nos encuentra a Gaby. La relación que hay entre nosotras es nuestros papás, eran amigos de la infancia, y nosotros reconstruimos a partir de la pandemia una amistad también, y comenzamos esta historia. A mí sí me atravesó la dictadura, mis padres están secuestrados, mi mamá estaba embarazada, y yo elegí un cuento para leer diferente al de ella porque, bueno, sí tengo memoria de lo que pasó, la gente que me ha escuchado testimoniar lo sabe, y bueno, en el librito cuenta, inclusive acá hay uno de los abogados que tenemos en Puente 12 que también alegó por mi papá, así que también hay un resumen de eso en este libro, pero básicamente eran las historias de nuestras niñeces y cómo vivíamos nosotros. Bueno, sí me emociono y no leo bien, perdónenme, pero bueno, vamos a intentar. Nuestra costumbre era ir a jugar a la terraza. Bajábamos a comer bastantes mugrientos y la abuela rezongaba porque ya se vaciaba el agua fría antes del mediodía y nunca había agua a la hora del almuerzo. En el invierno jugábamos mucho en el pasillo, que estaba frente a la puerta de entrada y dividía las habitaciones. Esa pobre pared debió quedar manchada de tantas verticales que hacíamos sobre ella. Luego había un espacio grande que podía ser usado como living, pero nosotros no teníamos muebles. La cocina era grande, por lo que la única mesa que estaba ahí. Con la abuela nos mudábamos mucho, cada vez a departamentos más chicos, por lo cual era difícil tener una mascota. Aunque adorábamos a los animales, no podíamos. La abuela, con una jubilación mínima y 2 niños, sería un problema tener un animal. Yo extrañaba a mi gato, seguramente por eso inventé que en la escuela me pidieron una tortuga. Margarita comía lechuga, zapallitos y lo que conseguía mi abuela en la verdulería.
hasta aquel día que se quedó con un tortugo que vivía en la casa de mi padrino Mirko, y recuerdo que era más grande que Margarita. Hasta después que falleció mi abuela no volvimos a hablar del tema. Pero un día encontré un perrito abandonado cerca de donde trabajaba entonces, lleno de pulgas, y lo llamamos Duque. Muchas gracias, es un texto que yo se lo recomiendo muchísimo, seguramente algunos ya los habrán leído, es un texto que está como recién comentó Paula, que va con el vaivén de las dos infancias, las infancias paralelas. Un poco vos hablabas recién de Florida, de tu infancia en Florida, y me hiciste acordar a Graciela Montes, seguramente la habrán sentido, que fue una escritora de literatura infantil, es una escritora de literatura, está viva todavía, no está en actividad pero está viva, y bueno, y toda su literatura basa en Florida, ¿no? Mucha de su gran parte, bueno, fue una de las grandes defensoras de la democracia y de toda la vuelta de la primavera radical y demás, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahora en un ratito vamos a hacer un brindis y están los libros por si alguno quiere hojearlo, comprar. Un fuerte aplauso para las dos. Antes de pasar a Clara Beiter, propiamente dicho, le voy a mostrar, porque hoy es una fiesta de varias ediciones, o sea, así como nos ven, todo mojado como estamos, tenemos varias aristas. Hoy vamos a presentar también estos dos libros, que son de Sigrid Mendighetti, que es una autora de esta colección, de Ediciones a Medida, que ahora salió en esta otra colección, y que a su vez sale en varias de las colecciones de Clara Beiter. ¿Vinieron algunos de los lectores que van a leer con vos, o vos sola? ¿Vos sola? Claro. No, está bien. Bueno, vení, un fuerte aplauso para Sigrid. Bueno, vamos a presentar estos dos libros, que ella es ilustradora, ilustró en algunos de los libros nuestros de cultura metálica, en algunos de los de poesía. Y bueno, contanos un poco de qué se trata de estos dos libros. Antes que nada ella cuente, voy a contar. Estas ediciones así chiquititas son ediciones artesanales que hacemos nosotros, son plaquettes. ¿Qué es una plaquette? ¿Qué es una plaquette? ¿Qué es una plaquette? O sea que yo cuando hace algunos años tuve la suerte de escribir en uno de los últimos números, por lo menos no sé si sigue existiendo, pero que eran en papel directamente, que se llamaba Toda esa historia, la revista Toda esa historia de Feliz Luna. Querida Feliz Luna, recordado Feliz Luna. Bueno, la secretaria, Eliana, que es ahora la directora, porque después se murió, y yo había escrito toda una cosa así, habló de las plaquettes de la Peña de Vaperón. Y empezó a hablar de las plaquettes de la Peña, todo lo que habían publicado, y me dice, ¿qué es una plaquette? Entonces le explico, me dice, pero explícaselo a la gente, porque la gente no sabe qué es una plaquette. Bueno, ¿qué es una plaquette? Siempre dice una frase de Feliz Luna, hay que ilustrar el soberano. Está bien, bueno, está bien. Una revista tiene que tener eso, y siempre lo tengo, por eso yo se lo tomé como un aprendizaje. Una plaquette es una edición chiquita, generalmente no tiene lomo, es una edición quizás más fina, en algunos casos, a veces hasta artesanal, de pequeñas cantidades, donde se va a dar algo chiquito, que puede ser un conjunto de poemas, un cuento, en el caso de las plaquettes que yo reseñaba, poemas a Eva Perón, que lo habían escrito. En este caso son plaquettes, nosotros hicimos esta colección de plaquettes, que viene de la palabra francesa plaquette, una palabra francesa que es placa, ¿no? Una plaquita sería. Se podría decir plaquita también. Algunos dicen fanzine, pero no es un fanzine, porque el fanzine es otra cosa. Fanzine es la revista del fan, es otra cosa. Bueno, en esta colección de plaquettes, que tenemos varios números, Sigrid quiso hacer una plaquette en base a un fanzine, porque ella quería hacer un fanzine, pero le hicimos plaquette, que es Proyecto Cadáver, que va por el número 2, y Biografía en 8 tomos. Ahora sí, explicarle a la gente qué es Biografía en 8 tomos y qué es Proyecto Cadáver. Bueno, en principio Proyecto Cadáver es algo que me atraviesa y atraviesa a varios autores, que es, pensar que la vida tiene dos etapas recontra claras, el nacimiento y la muerte, y en el medio pasan cosas. Y bueno, la idea era convocar artistas, fotógrafos, gente que haga historietas, poetas, todo el que quisiera participar, que de hecho muchos amigos míos han participado, a formar parte de esa curaduría que era, si sabes
que naciste y te vas a morir, ¿qué vas a hacer en el medio? ¿Qué querés crear en el medio? Y bueno, cada uno mandaba un poema, un cuento, una foto, y esto después, o sea, antes de ser, de pasar a Plaquet, fue virtual, porque era una idea virtual, y después, bueno, fui convocando y se fueron sumando cada vez más personas y terminaron siendo 2 tomos. Y la idea es seguirlo, o sea, seguir invitando artistas a participar y seguir editando en la medida que se pueda. A ver. Bueno, yo voy a aprovechar a comentarles quiénes están en la revista. Porque está Sigrid, que es ella, también participó Fabio Cuadrelli con un poema, Isidoro Reta, que es un ilustrador nuestro, que también hizo una ilustración, Jaap Stich, que es un chico holandés. Ah, mira. Después está Rocío Pérez Romero, que hace como una especie de collage. ¿Qué más está? Bueno, ¿quién es este? Iri Hakakiriki. ¿Cómo se llama? Es un autor, es un artista multimedia, digamos. Es modelo, es actor. Yo lo conocí en un evento, nada que ver, era en una bienal de cine medioambiental, y me pareció re lindo lo que estaba haciendo y lo invité a participar. O sea, la gente que está acá, hay inclusive ya es holandés. O sea, me escribió, le escribí y publicó. O sea, la idea es sumar gente de distintos países, de distintas edades a participar, y de distintas formas de expresar, porque hay fotografía, hay historieta, hay un poco de todo acá. Así que bueno, es ese el proyecto cada vez. Y bueno, y acá está Facundo Prieto Galdurralde, que hace fotografías, y yo que hago un poema. Si querés, no querés invitar. No. Comentar, bueno, a los que quieran, acá está la plaquette, y contarles un poquito de esta. Y bueno, y este es 8 tomos, que en realidad es una obra de arte, digamos, son libros de artista, interviene libros que me regalaron antiguos, con fotos familiares y poemas míos, y bueno, como la obra era complicada para llevar, decidí hacer la plaquette. Entonces está la foto de la parte del libro que es ilustrada, y al lado suele estar el poema. Así que bueno, esta es la presentación que le di a este tipo de presentación de libro, ¿no? Y bueno, adentro está, ¿no? De un lado está como sería el libro, la foto intervenida, y del otro lado está el poema. Digamos que el libro tiene, aparte de cosas que le salen, bueno, es todo una obra completa, que es 8 tomos, que nació a partir de un fallecimiento de mi mamá. Decidí empezar a hurgar en fotografías, los recuerdos, y empezaron a aparecer un montón de recuerdos de distintas etapas de mi vida. Y decidí usar esas fotos para hacer 8 tomos biográficos de lo que fue pasando, digamos, en mi vida. Y bueno, si quieren, les puedo leer uno. Leernos uno, dale. Sí. Bueno, ¿cuál es qué volumen sería? Vas a leer. El 1, me parece. El 1. ¿Es cuando se conocen los muchachos? A ver, cuando se conocen mis padres. Sí, sería el libro matriz, digamos. A ver. Encuentro. 2 a quererse, a desearse, a odiarse, a dejarse. Los opuestos se atraen, se encuentran, se magnetizan y se repelen. Choque de polos, explosión, chispazos, creación, un Big Bang emocional. Fuerzas opuestas ocultas presagian desencuentros. La distancia, el olvido y el silencio se encargarán del adiós. Este fue a partir de... que vino con distancias físicas y emocionales y de todo tipo. Bueno, muchas gracias, Sigrid. Bueno, después lo que quieran, están los libritos. Esto también lo que tiene la plaquette es que además de ser algo más artístico y más así, como dije antes, más de factura manual. Esto los hacemos nosotros. De hecho, los imprimimos en casa, los dobla, ¿cómo se llaman? Los ensambla Marinés, o sea que es algo bastante casero, no hay diseñadores, es como, por eso tiene algo de hazlo tú mismo, del fanzine punk, pero también tiene la cuestión de la belleza, o pretendemos que tenga la belleza de lo que es la plaquette. Así que bueno, y además tiene un buen valor económico, pues salen 5.000 pesos cada una, así que bueno, muchas gracias. Bueno, y decir también que justamente elegí este formato porque le da una cosa más punk al asunto. Claro. Así que bueno, gracias.
que Claudia ya se le secó el pelo y si está por ahí estaría bueno que se acerque. Ana Paula Fiorentino. Pero pero no sé qué pasó. No importa, después Porque estaba haciendo- estará en el, después Está abajo, creo. se va a sumar en el brindis, si no. Claudia Nahón nos va a presentar este libro que es una constante posibilidad de fracasar. Es un libro que lo trabajó durante mucho tiempo, ¿no? Un libro que lo ha trabajado en talleres, lo ha trabajado, bueno, ella misma en sus lecturas, reescrituras. Un libro a veces uno siempre, a mí me pone contento que más allá de que llueva, de que el clima fue adverso, de que la sala fue pequeña, realmente tenemos una sala más grande, y de todas las adversidades del tiempo, que estemos celebrando el nacimiento de 5 libros en un momento tan complejo como ese que estamos viviendo, que bueno, seguramente los que tenemos más edad, ahí viene, ven, acércate, ahí viene. Fuerte aplauso para Ana Paula Fiorentino. Vení, sentate acá en el medio. Está todo medio así, como podemos, ¿no? Pero bueno. Sí, hola, perdón. Hola. Hola, Bueno, ¿qué tal? hola. Estábamos contando que una constante posibilidad de fracasar es el primer libro, ¿no, Claudia, no? ¿O ya tenés otros? En talleres publicamos 2 libros, pero en forma Colectiva, pero así de manera Hace individual. muchos años. Individual es el primero. Bueno, es un libro que tiene muchos cuentos. Como particularidad tiene que está protagonizado por personas de edad. Como yo. Claro, no. Porque veo que muchas veces... Personas adultas mayores. Adultas mayores. ¿Cómo? Hay un nombre que se dice ahora. No, el rock orientado a los jóvenes mayores, no importa, no es eso. Bueno, y tiene la característica de este libro, que a mí me gusta mucho, de estar ilustrado acá por Ana Paula, con unas ilustraciones muy lindas, que ahora nos va a contar un poquito de qué se trata. Bueno, ¿querés hablar un poquito del libro, leer un cuento y que después ya hable o al revés? ¿Cómo quieren hacer? Yo quiero decir una cosa. Diga. Primero y principal, te quiero agradecer mucho estas oportunidades de generar ambientes como este donde se pueda leer, donde se pueda escuchar, de generar comunidad. Y te agradezco la posibilidad de participar. Segundo, que le quiero agradecer a Ana Paula los grabados que son muy, muy lindos. Y la fotografía, quiero agradecerle a mi nieta, que no está acá. Mi nieta estudia fotografía en su escuela secundaria, que es la Escuela Técnica Ragio, y en este momento que las escuelas técnicas están siendo cuestionadas, que no figuran en el presupuesto del año que viene, yo quiero destacar la acción de las escuelas públicas, gratuitas y de calidad en este país. Vamos a darle la palabra. Vamos a darle la palabra a Ana Paula que nos cuente un poco de cómo lo ilustró y después contanos un cuento corto. Dale. Bueno, yo soy artista visual con, digamos, orientación en grabado, aunque bueno, uno no creo que haya una separación en las artes, pero bueno, es como mi base y una de las cosas que más disfruto. Me quiero sumar también a las palabras acá de Claudia y agregar que en el grabado algo que a mí me gusta mucho es el trabajo en el taller. Y en el taller se trabaja colectivamente. Es muy importante la colaboración y el intercambio y también, digamos, me sumo a esto de destacar estos espacios porque yo creo que en estos pequeños lugares de encuentro, para los que el arte es realmente como un lugar de activación, de afecto, sobre todo, donde todos nos podemos como afectar mutuamente y conectar mutuamente, intercambiar experiencias, me parece que en este momento también es súper importante destacar y salvar el afecto por sobre la crueldad. Así que bueno, y estos grabados, la idea era un poco como que no fueran una ilustración de los cuentos como demasiado literal, ¿no? Yo lo que trabajamos con Claudia es como que, bueno, yo manifesté o expresé ahí algo que de los cuentos a mí me cautivó, alguna palabra, una imagen, un objeto que aparece usado por los personajes o que está nombrado por los personajes de los cuentos, y que eso a mí me sirvió de disparador y para que después quien lo vea realice sus propias conexiones con eso, ¿no? Que quizás son diferentes a las que yo hago,
pero que también me parece que eso es enriquecedor, ¿no? Que el arte no sea como una lectura única, unidireccional, sino que posibilite como muchos sentidos. Y bueno, eso. Bueno, el cuento que elegí para leer, como dijo Sergio, tiene como personaje una persona mayor y se llama La tía de Darío. Un día caluroso, de esos en los que todo se pega a la piel, la mugre, el olor de la ciudad, el sudor, yo caminaba por la calle Olleros. La noche anterior había soplado un viento norte caliente y otro se le había cruzado del oeste, del desierto pampeano. Esta combinación hizo que Buenos Aires fuera literalmente un horno y de las tipas florecidas caía una lluvia amarilla que alfombró el pavimento. La vista era preciosa, con esos árboles tan pero tan viejos y altos, abovedados, desparramando florcitas amarillas por todos lados. La gente caminaba y se le pegaban en el pelo como si fueran lunares. Subí la barranca y seguí en dirección a Colegiales, donde tenía que encontrarme con unos amigos. A pesar del sol abrasador, habíamos convenido estar ahí a eso de las 6 de la tarde, en una plaza muy simpática de la zona. Llevé mi silla de playa, mi canasta con algo de comer para el mate. Tomo mate solamente cuando me lo ceban y cuando ya está bastante lavado. Y me dispuse a esperar a mis amigos. A las 6 no había nadie. Para ellos es una costumbre llegar siempre unos minutos más tarde. Parece como si ser el primero desnudara algo de ansiedad o quizás soledad, cosa que todos sentimos pero nadie quiere admitir. También nos pasa que no nos escuchamos, hablamos unos sobre los otros. Entonces decidimos que para poder entendernos debíamos buscar un momento tranquilo durante el cual nuestros oídos solamente estuvieran atentos a quien contara alguna historia. La idea era que no debería haber trampas que mostraran una cara ficticia de nosotros como sucede en las redes. Buscábamos historias auténticas. A las 6:30 ya éramos un grupito considerable. Nos sentamos en sillas playeras o lonas, algunos descalzos, otros no. Algunos conversando en pares, otros en silencio, hasta que habló un poco más alto mi amigo Darío. Tiene una voz penetrante, profunda, como si saliera de una garganta hecha de papel de lija y se raspara al pasar por la tráquea. Es una caja de resonancia opaca pero fuerte y llega a los oídos de todos. Dijo: gente, hoy me toca a mí. Acordamos que ya era el turno de una historia suya. Hacía mucho que no contaba nada. Mi tía Sara vivía en una casita en Villa Urquiza. La casa quedó encerrada entre dos edificios, uno de 8 pisos y otro de 10, cuyo garaje, con elevador para los autos, daba contra la pared del comedor. Cuando llegaban los propietarios de trabajar, a eso de las 6 de la tarde y hasta bien entrada la noche, Sara oía el ruido de los coches al subir y las paredes vibraban como si fueran un terremoto. Casi no podía escuchar el televisor. La casa también se oscureció. Los edificios encerraron el patio, donde puso algunas plantas que no necesitaban tanta luz. En verano, Sara las regaba todas las mañanas temprano y en invierno al mediodía solamente 3 veces por semana. Después de almorzar, limpiaba la cocina y con la basura en una bolsa plástica se dirigía al gran contenedor que la municipalidad había puesto en su vereda más o menos 3 meses antes. En realidad pusieron 2. Uno negro y otro verde. El verde era para desechos reciclables, pero los vecinos no habían aprendido qué se reciclaba y qué no. Así que la tía veía siempre cualquier cosa tirada allí. Una vez fue a sacar la bolsita. La tapa del contenedor verde estaba abierta. Encontró, como una escupida de basura, una guía de transporte de la capital federal y del Gran Buenos Aires, bastante entera. Una de las páginas indicaba cómo usarla. Esa tarde no prendió el televisor y se dedicó a estudiar el librito. Tuvo que ir a buscar la lupa que el tío había comprado hacía mucho cuando empezó a perder la vista por la diabetes. Con la lupa en la mano y acercándola bastante, vio que su casa aparecía en el número 34 en la cuadrícula B y que por lo menos 12 colectivos pasaban por la zona. Eso la alegró.
Al día siguiente se levantó temprano y fue a hacer unas compras. Un poco de pan, algo de fiambre y queso. Preparó unos sándwiches, llenó de agua una botellita, la cerró bien y la metió en una bolsa. Buscó algo más grande en donde poner ambos paquetes y revisó la cartera. Controló que la SUBE estuviera en el monedero como siempre hacía antes de salir. Esperó el 71 que va a Villadelina, de Villadelina a Plaza Miserere, y subió en el primero que vino. A esa hora no estaba tan lleno y se pudo acomodar en el primer lugar que alguien le cedió con amabilidad. Al llegar a Villadelina, bajó del coche y se sentó a esperar a que volviera a salir. Mientras tanto, comió sus sándwiches y tomó agua de la botellita. Se limpió la boca con unas servilletas de papel. De regreso volvió a mirar por la ventana. Sentía como si estuviera recorriendo una nueva ciudad. Las casas eran bajas, los negocios se iban iluminando a medida que la tarde oscurecía. Ni bien volvió, se puso a preparar el próximo viaje. Estaba muy entusiasmada con el nuevo proyecto. No recordaba haberse sentido tan bien desde hacía mucho tiempo. La aventura hizo que todos los días, después de hacer las tareas, se preparara para salir a pasear en colectivo. Así anduvo unos 10 días hacia un lado del recorrido de cada línea y más o menos otros 10 hacia el otro, que generalmente era Chacarita, Once, Retiro, Constitución. Sara se convirtió en experta en líneas de colectivo y cualquier vecino que tenía que ir a algún lado la consultaba. En el almacén ya lo sabían y algunos la esperaban cuando venía a comprar el jamón y el queso. Sara, ¿cómo tengo que hacer para ir a Tucumán al 1200? Ella explicaba con lujo de detalles qué colectivo tomar, dónde bajarse, cómo reconocer la parada y cómo volver. Era la guía Filcar o el Google Maps del barrio. La vieja Sara no percibía cuando el portero le guiñaba el ojo al almacenero. Hasta aquí la historia que Darío narraba era bastante creíble. Los detalles eran verídicos y la tía Sara también. Yo la había conocido una noche en una comida con la familia de mi amigo. Hacía un tiempo que había enviudado y los parientes no querían verla sola. Después se olvidaron de ella porque eso pasa a menudo y la invitaban nada más que para cumpleaños o fines de año. Por teléfono era raro que se comunicaran y prácticamente nadie la visitaba. Todo estaba bien entre ellos. A ningún familiar le preocupaba a Sara porque no traía problemas y se arreglaba sola. Aunque no lo pareciera, era una mujer de recursos, cosa que les traía tranquilidad a todos. Nunca tuvo hijos, pero tampoco se la escuchó lamentarlo. Jamás pidió ayuda, ni siquiera cuando el marido estuvo internado. Como se esperaba, los días en que iba de visita a la casa de algún primo, escuchaba pacientemente las historias de los sobrinos, cuánto ganaban, qué exitosos eran y todo aquello que a padres y abuelos les gusta decir de generaciones más jóvenes. La tía Sara simplemente sonreía y asentía con la cabeza. Darío no ahorró palabras para explicarnos eso, porque aunque no la veía seguido, su tía era un miembro de la familia que él quería mucho. Admiraba su paciencia y quizás el hecho de que jamás se inmiscuyera en las discusiones familiares. Siguió la historia después de pedir que cambiáramos la yerba del mate. Cuando la tía terminó de hacer los recorridos hacia un lado, empezó en la dirección opuesta. Le llevó un poco más de tiempo ir allí porque el tránsito era menos fluido. Subía más gente y ella quería viajar sentada. Buscaba horarios en los que los ómnibus fueran medio vacíos. Se cansó de ir hacia el centro y volvió hacia el lado contrario. Una vez, cuando subió al 71, vio que nadie ocupaba el asiento del medio. Con las nuevas carrocerías, la vista hacia la calle está un poco limitada, así que la pobre se tuvo que conformar con mirar hacia arriba. Poco a poco, con la cabeza tirada para atrás, la tía se fue quedando dormida. El colectivo perdió todo el pasaje cerca de Villadelina. El chofer frenó el coche en la última parada y bajó. No vio a Sara. Algunos minutos más tarde le tocó volver a salir y ya acomodado en su asiento abrió la puerta para que entraran los pasajeros. Eran pocos. Nadie notó a la pequeña tía que viajaba con los ojos cerrados. A medida que subía y bajaba gente, el asiento del lado de Sara se ocupaba y quedaba vacío. En uno de los viajes, una señora que se sentó al costado comenzó a charlar con ella.
El colectivo daba saltos al ir por las calles poseadas de la provincia y la cabeza de Sara se sacudía como afirmando lo que decía su vecina de asiento. ¿Cuántas vueltas dio el ómnibus con la tía sentada allí? Nadie lo supo. A la mañana siguiente, muy temprano, otro chofer subió al coche con la intención de barrer un poco y preparar el vehículo para el día. Notó la presencia de Sara y trató de despertarla golpeándole el hombro. Horrorizado, cuando la tía cayó hacia un costado, bajó del micro y avisó a la terminal. Fuimos a buscarla. Intervino la policía. Hubo testigos, entre los que estaba la señora espantada por haber hablado con una muerta. Y después de determinar que simplemente la tía se fue sin darse cuenta, hicimos todos los trámites necesarios en Chacarita. Más tarde tuvimos que vaciar la casa y mi prima Elena les compró la parte a los otros tíos y se mudó allí. De la tía nadie más habló, nadie mencionó más nada y como siempre a nadie incomodó. En el termo ya no quedaba agua caliente y no quisimos ir a buscar más. Yo me quedé con el mate lavado chupando la bombilla amarga. No dije nada. Después de todo, la tía tuvo sus recursos y todo estaba bien. Volví caminando por Olleros. El viento ya se había llevado las florcitas amarillas y no sé por qué caminé despacio por la calle que me pareció gris, triste y el gusto ácido del último mate no quiso irse de mi boca. A vos. Así la dejamos acá. Una constante posibilidad de fracasar. Bueno, tiene una serie de cuentos, no me acuerdo si son 10, 12. Así que bueno, ahí le vamos a dar paso ahora. Yo me acuerdo que hace unos años había salido poesía argentina del siglo XX, o hasta el siglo XX, o hasta los años 90, del señor Luis Benítez, uno de los grandes poetas que tenemos en la actualidad, un poeta multipremiado, que tuvo un montón de publicaciones, traducciones. Yo te voy a hinchar, te voy a inflar, no, yo sé que a vos te da vergüenza, por eso lo hago. Lo tradujeron a 50.000 idiomas, todo tiene premio, hay una película de él, o sea, es una eminencia. Luis Benítez había hecho un libro que terminaba en el siglo XX, en un momento hablando, en uno de los encuentros que por lo general nos cruzamos, algunos poetas, digo, che, ¿y el siglo XXI? Bueno, acá está. Eso ahora está Poesía Argentina del siglo XXI, el cual es un panorama de un montón de voces de la Argentina, de distintos espacios, de distintas ciudades de la Argentina, de un montón de gente que publicó después del año 2000. Así que bueno, un fuerte aplauso para Luis, que nos va a presentar el libro. Y vinieron... ¿Cuántos representantes hay? Tres. Bueno, cada uno después yo voy a pedir que lea un poema, cada uno, así estamos ahí. Si querés, si no queda la silla vacía, vení, sentate. Antonioni, sí, ya queda uno sentado. Antonioni si no me queda... El primer lector pasa al frente. Bueno, muy bien, ahí viene. Ese tipo docente. Bueno, contanos, Luis, un poquito de qué se trata la... Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar presente en esta noche de tormenta. Efectivamente, la idea de este volumen fue sugerida por nuestro generoso editor, que en una parte del Festival de Poesía de Boedo, que organiza Claramente Ediciones, por otra parte, nunca está de más decirlo, desde hace años, me planteó que, dado que yo había publicado en 2019 Historia de la Poesía Argentina, de Luis de Tejeda al siglo XX, y había transcurrido ya el primer cuarto de esta centuria, le parecía que era interesante si yo podía encarar la tarea referida a esta porción del siglo XXI, y que en ese caso estaría muy complacido de incluirlo en su catálogo, cosa que desde luego le agradecí, las dos cosas, la idea y la invitación a sumarme al catálogo con este libro. Pero le planteé dos problemas que yo contemplaba. Por un lado, el asunto de que a partir de los 90 la poesía argentina presenta un fenómeno de atomización, podemos llamarlo, porque los poetas dejan de pertenecer a vanguardias que son propias de la modernidad. Estamos hablando del advenimiento de la posmodernidad, que
entre sus principios tiene la abolición de los dualismos, la de los grandes relatos, la de los poemas faro que orientaban en una dirección, una suerte de parricidio respecto de los poetas rectores propios del siglo XX, y que en consecuencia, como dije antes, a partir de los 90, pero mucho más exacerbado a partir del siglo XXI, se produjo en cada autora y autor una búsqueda estética particular, sin partir de premisas que podrían ser semejantes a las vanguardias de la generación del 80, que fue la última que manejó ese criterio moderno, entonces, donde teníamos una serie de movimientos como el neorromanticismo, el neobarroco, el neoexperimentalismo y otros neos que andaban por ahí, capillas literarias, barricadas estéticas que desaparecieron con el final de la modernidad. En consecuencia, lo que yo podía hacer, que fue lo que hice o intenté hacer con mayor o menor fortuna, fue una selección, un recorte de la, por suerte, muy abundante producción poética de todo nuestro país, tratando de incluir la mayor variedad de estilos. Así que ustedes, cuando compren este libro, van a ver cómo cada uno de los autores tiene una muy definida posición estética y una forma muy particular lingüística de tratar las tópicas propias de su poética. El otro problema es que lamentablemente todavía persiste un problema endémico de la ciudad de Buenos Aires, donde yo resido, que es que no nos llega la mayor parte de las publicaciones de nuestros colegas del interior de nuestro país. No porque los autoras y los autores de las 23 provincias ni sus esforzados editores tengan la culpa, sino porque falta una política oficial que permita a los lectores de Capital que queremos leer a nuestros compañeros del interior acceder a sus libros. Si bien la informática, los elementos tecnológicos de los que disponemos ahora permiten paliar en cierta medida esa carencia, todavía esta es notable. Entonces opté por trabajar con el material que ya tenía en mi poder y realizar una investigación, gracias también a poetas y editores con los que tengo relación en algunas de las 23 provincias argentinas. El resultado de todo esto, que ustedes juzgarán si está bien hecho o si cometí algunos errores, es este libro, Poesía Argentina del siglo XXI, que incluye una selección de 53 autoras y autores de todo el país. Porque el criterio, mis estimados amigos, de esta publicación, y espero haberlo alcanzado, es fundamentalmente federal e inclusivo. No quiero extenderme mucho más para darle espacio a los autores. ¿Quiénes son los que van a leer? Bueno, uno es Nicolás Antonioli. Nicolás Antonioli, Elizabeth Auster y Sabrina Fischberg, que está aquí presente también. Bueno. Así que, si les parece, yo cuento el prontuario de cada uno de ellos y ellos leen. Muy bien. Nicolás Antonioli, a quien tengo aquí a mi diestra, nació en Florida, provincia de Buenos Aires, en 1985. Su obra poética incluye Sentires del Alma, 2004, Se Necesitan Ojos, 2005, Muñecas, Maniquí, Muñecas, 2009, Mandinga, 2011, Mansalvar, 2012, Mano Emplumada, 2013, Monólogo Alucinado e Interminable del Sargento Cabral, de 2015, Las Carnes Ayunas, 2017, 19, 2018, y Cosmografía Marciana o Polvo Suspendido en un Rayo de Sol, de 2022. Señor Antonioli, su poema, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias, Luis. A usted, gracias, caballero.
El poema se titula Materia Oscura. La abstracción mental que nadie nunca pudo concebir, apresar, contener, siquiera imaginarla. Siderales nebulosas inmersas en esa oscura luz fugaz, calcina y lívida circunda los cuerpos inanimados que levitan por extrañas y prensiles fuerzas, antigravedad de lenguajes que continúan en un viaje estelar a la velocidad de la lumbre. Imágenes humanas se proyectan a través de la luminiscencia, en lo espectral, una holográfica sutil que atraviesa el sentido, el orden físico, una química cruel, en otras palabras, una dislocación de sombras, sensoriales bits navegando galaxia arriba, que disocian luces vacías de resonancia, futuro inhóspito, pasado atroz, en el presente brutal que enigma, en síntesis, materia oscura, suspende y extermina, fulgura y muge, refusila y esplende, horripila y refulge, resplandece y vibra, trepida, relampaguea y coruscante, surca, crepita volátil en un hilo musical, desprovista de sonorescencia, permea, fractal, colérica, la sustancia sin fin, así impregna, coletea así, esparce así, propaga. Bueno, a continuación llamamos al patíbulo a Elizabeth Auster. Fuerte aplauso para Elizabeth. Elizabeth Auster nació en Buenos Aires en 1974, pero desde hace décadas reside en la provincia de Mendoza. Por afortunada coincidencia, nos enteramos desde la editorial que iba a pasar unos días aquí en Buenos Aires, por lo cual, desde luego dijimos, bueno, tú representas a la mayoría de los autores y autoras de nuestro interior. La obra poética de Elizabeth, cuando yo entregué este manuscrito, consistía en el poemario Una violencia de modales impecables, de 2024. Pero otra grata noticia es que mientras salía Poesía Argentina del siglo XXI, Ediciones Culturales de Mendoza, la provincia donde reside, publicó su segundo poemario, que aquí lo tengo, Definiciones y Deseos. Clara Vetter trae suerte como la chica. Es notable. Así que Elizabeth, te escuchamos. Bien, muchas gracias, buenas noches a todos, a todas. Luis para esta selección tomó dos poemas míos que están inspirados en obras plásticas de una artista también argentina, también levemente cuyana, ella viene de familia sanjuanina, que se llama Leila Monsegur. Y la obra en la que me inspiro y que da título también a mi poema es El espejo. Así que sobre el espejo de Leila Monsegur. En el espejo, una mujer igual a mí. No nos miramos, nos adivinamos, nos reconocemos. Soy la copia de esa otra, suavemente fría, levemente sutil, que nada dice. Calla y cierra los ojos. Yo los cierro con ella. Nos dejamos llevar por el silencio, la desnudez, el aire y el invisible tacto del mundo entero rozándonos la piel. Veladamente nos unimos. ¿Dónde acaba una? ¿Dónde comienza la otra? No hay apuro por responder. El tiempo se ha detenido. El mundo hizo silencio para mí y para ella. Solo yo y esa otra
que me adivina desde el espejo. Y con eso basta. Bueno, y ahora como broche de oro de esta reunión, tenemos el agrado de invitar a la poeta Sabina Fichberg, aquí presente, nuestra amiga Fichberg, que nació en Buenos Aires en 1985 y ella sí reside aquí en Buenos Aires, ¿verdad? Si no se mudó. No me muevo. No se mudó. Bueno. Su obra poética, Barro para las monas de seda, de 2020. Bueno, gracias Luis por esta oportunidad de visibilidad. El poema que seleccionó Luis para este libro es un poema que escribí para mi padre, que me acercó a la literatura desde pequeña y también me acercó a Claraveter, esta editorial que siempre nos reúne en la poesía. Así que bueno, lo traje para que escuche el poema que es para él. Guardiana de la historia. Quisiera escribas tu biografía, los años antes de conocerte, tus andanzas en Villa Crespo, Mar del Plata, el premio de lotería entre amigos, el albatros volando arriba de La Habana, la gente agolpada creyendo ver un ovni. Algunas cosas retengo, el 24 de marzo, el subsuelo de la facultad, el amante de tu tía saltando por la medianera. Algunas cosas olvido, cuando me eligen de receptora, quiero recordarlo todo, más olvido. Quisiera vivir mirando fotos, tomando notas, quiero todas las historias para mí. Si escribieras tu biografía, una tierna dedicatoria, siempre mucho humor, conocer tu vida de primera mano, no esa idea inculcada de carencia. Si yo escucho a un pibe, con poco o mucho, sabe ser feliz. Lo de acercar a la autora Claraveter es literal, porque ahí el padre de nuestra autora vino a una de estas reuniones y ahí, bueno, me acuerdo que habías venido a ver a Mónica Greengrowitz, la autora del Sur, que también está en otra de las antologías poéticas que hicimos hace algunos años, y bueno, me gustó la manera. Me dijo, estoy buscando una editorial para mi hija. Es muy cariñoso, me parecía muy lindo. Después, bueno, un tiempo después llamaste y me dijiste, sí, mi papá estuvo. Así que bueno, está bueno, ¿no? Que también sea una cuestión. Nosotros siempre decimos que somos una editorial independiente, autogestiva. Me lo van a escuchar 50.000 veces decir eso. Y familiar también, ¿no? Porque nosotros somos una familia. María Inés, que está ahí con nosotros también, que es quien selecciona una buena parte, una parte importante de las obras que van a entrar, de la parte más que nada artística, de los dibujos y todo eso. Así que bueno, está bueno que lo hayas dicho. Bueno, Luis. Bueno, fantástico. Una vez más, gracias, Tito, por apoyar a la poesía argentina como vos lo haces. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Luis y para los Vamos a cerrar este encuentro de las presentaciones. Se presentaron 1, 2, 3, 4, 5 libros, o sea, va, 4 libros, 2 plaquettes, 6 se podría decir. Y voy a aprovechar unos minutos antes del brindis a comentarles a todos aquellos que tengan ganas o que sepan. Nosotros, recién me hizo acordar acá Luis me hizo acordar que está el Festival de Poesía de Boedo, que lo hacemos todos los años, lo organizamos nosotros. El año que viene se va a hacer en marzo, fecha a definir, y siempre en el Festival de Poesía de Boedo viene un montón de gente a leer poesía y demás, y hay un día que hacemos una lectura en la calle, que leemos poetas propios de Boedo, ¿no? Los poetas que formaron el grupo Boedo en los años 20 y otros poetas que vivieron en Boedo a lo largo del siglo XX. Eso nos motivó, y aprovecho a colar esta presentación muy corta, voy a ser muy breve, de Boedovskaya. Boedovskaya es un libro que compilamos este año, que se llama Poesía Social de Boedo, en donde reunimos 12 poetas, básicamente una parte sustancial es del grupo Boedo, ustedes conocen el grupo Boedo, los años 20, que muchas veces se lo confronta, así, o sea, históricamente se lo confronta con el grupo de Florida, son los dos grandes grupos. Ahí recién decía Luis que en el siglo XX la idea de modernidad tenía, ¿no?, esta idea de pertenencia. Boedo era la pertenencia social, el realismo social, de un realismo muy tomado de prestado también de los rusos,
y Florida como también otro grupo muy importante donde la revolución estética estaba defendida también a partir de muchos autores franceses, españoles, de otras también, de otras vanguardias, ¿no? Recién él hablaba de la vanguardia, que ahora quizás no hay vanguardia después de la posmodernidad, pero en ese momento era propiamente el momento de las vanguardias y teníamos la vanguardia de Florida y la vanguardia social, para decirlo de alguna manera, porque la literatura de Boedo no era de vanguardia, sino que era una literatura más del siglo XIX, de muchos autores. A partir de eso aparecen un montón de poetas: Álvaro Yunque, César Tiempo, Gustavo Rizzio, Leónidas Barletta, que está recopilado acá, aunque no era conocido como poeta, sino conocido como narrador, como dramaturgo, porque inventó el Teatro del Pueblo. Bueno, este libro también recoge a dos poetas que estuvieron un poquito en Boedo, después algunos, y no tanto, Nicolás Olivar y Raúl González Tuñón, que a veces se los ponen en un grupo, a veces en el otro, a veces en el medio. Hay una lectura que me gusta mucho de Lucas que también forma parte de nuestro grupo de acá de investigadores. Nosotros somos investigadores del Centro Cultural de acá de la Cooperación, que habla que Raúl González Tuñón no está entre, sino sobre, ¿no? Como que es la síntesis de los dos grupos. Hay una lectura muy interesante que hace Lucas Castro, y que bueno, es muy interesante esto que está diciendo. Y tenemos también algunos autores como José Sebastián Talon, que muchas veces no se lo ubica en el grupo de Boedo, aunque era de Boedo, era amigo de lo de Boedo. Es un gran poeta de la infancia del siglo XX, reconocido por María Elena Walsh, nada más y nada menos, Aristóbulo Echegaray, y después otros poetas que son posteriores como Julián Centella, que está vinculado al mundo del tango de los años 40, 50, 60, Alicia Eguren, también, que no es muy conocida como poeta, sino más bien por haber sido la mujer de Gordo Puc, pero sí era poeta y sí tenía libros de poesía y sí había salido de la Universidad de Filosofía y Letras y tenía poesía y poesía social. Incluso la idea de revolución se la tomó muy en serio, porque se metió en la revolución cubana con un fusil. Y bueno, de hecho fue también secuestrada, desaparecida, nació en Boedo y fue secuestrada en Boedo también, no sé qué más de Boedo imposible. Atilio Caltepolli, que es como la gran figura de Boedo de los últimos años, Luis no me lo deja mentir, y Rubén Derry, que todavía lo tenemos, un gran poeta. Así que yo les quería comentar de este libro, y les voy a leer un poema de Álvaro Yunque para cerrar, hoy que hay tanta lluvia. Voy a leer un poema que se llama Oro Cálido. Yo, poeta sin dinero, esta mañana de estío, me echo a andar por la avenida que llena de oro un sol lindo, y oh sol, me lleno de tu oro, las manos y los bolsillos, yo que sin un solo cobre salí esta alborada exiguo, sol, me hallo por tu oro pleno de ilusión y salud, rico, y tu oro no es como ese oro de las esterlinas, frío, tan frío como la envidia o como el escepticismo. Cálido es tu oro, cálido, cual la epidermis de un niño, cálido es cual la ternura, cálido es cual el idilio, oro de sol, cálido oro, oro de sol encendido, a ti nadie te acapara, no hacen monedas contigo, en la bolsa no eres nadie, en el banco eres un mito y en las casas de comercio un intruso entrometido, éntrate, oh sol, oro cálido, por nariz, ojos, oídos, llena el pecho de los hombres y a los buenos y verídicos. Éntrate, oh sol, sol de oro, limpia más que su bolsillo, limpia su alma de la roña, del otro oro, el oro frío de las esterlinas, que hace los falaces, feos, malignos. Dadle salud e ilusiones y hazlos, como a mí, tan ricos que canto y corro contento sin un cobre en los bolsillos. Échase sobre estos hombres flacuchos y pequeñitos, llénales de ideas, sangre, músculos y amor. Sol lindo, vuelve a amasar esas sombras y haz otra vez hombres vivos. Oh, sol de oro, oro cálido de esta mañana de estío.